Tres. Buenos días, esta es la presentación del proyecto de instrumentación que es la termocuna. Para comenzar, tenemos que conectar un Arduino. Ahora, tenemos diferentes sensores que vamos a utilizar mediante la termocuna. El primer sensor es el sensor de distancia ultrasónico. El segundo va a ser un sensor PIR, que es el sensor de movimiento. Tenemos dos LM35, que es el sensor de temperatura. El primero es el sensor de temperatura del bebé. El segundo, sensor de temperatura del ambiente, de la termocuna. Tenemos un motor que va a simular como nuestro ventilador y un foco que va a simular como que fuera nuestra niquelina. Ahora, tenemos diferentes indicadores. Para comenzar, tenemos un buzzer en la cual se encarga de emitir un sonido cuando pasa no está en los rangos de la temperatura del bebé. Tenemos el primer LED, que es el rojo, que va cuando se va a prender cuando está apagado el equipo. El segundo LED, que es el verde, cuando se va a encender el equipo. Ahora, tenemos un LED azul, que es para la temperatura del bebé, que es encargado cuando está en el rango, cuando se prende cuando no está en los rangos programados. Y ahora, tenemos el LED número 2, que es el sensor de LED para el sensor de temperatura del ambiente, que también como pasa en el LED del bebé, se va a encender cuando no estén en los rangos programados. Ahora, tenemos el sensor del movimiento, que se va a encender cuando esté cerca del bebé. Tenemos el LED rojo, que va a ser nuestra niquelina, cuando se enciende. Y nuestro LED naranja, que se va a encender cuando esté el ventilador encendido. Eh, Tenemos otro indicador que pues, es el LCD, en la cual se va a mostrar la temperatura del bebé y la temperatura del ambiente de la termocuna. En los elementos varios que utilizamos es una batería de 9 voltios conectado a un relé, un relé que es como una fuente externa. Y listo. Entonces ahora continuemos con lo que es la programación para todo lo que realizamos. Entonces basándonos igual desde el inicio, que sería desde el interruptor, ya que este dará paso de corriente para que se encienda o se apague el equipo. Entonces, bueno, iniciando por eso sería el primero. Y segundo, también tenemos que tener en cuenta sobre el sensor de distancia ultrasónico, ya que si el bebé no se encuentra en la distancia que nosotros colocamos en la programación, no se debe encender nada. Entonces, bueno, aquí indicaríamos lo que es el código. Iniciando igualmente, agregando lo que es la librería para lo que es del LCD con el módulo I2C. Después procedemos a, bueno, crear variables para lo que es del ultrasonido, ultrasónico, el sensor ultrasónico. De igual manera, en el void setup iniciaríamos la comunicación serial con 9600 baudios y empezaríamos a declarar todos los pines, tanto de salida como de entrada, iniciando por el de encendido y apagado, que sería el 9, el 8 de input, output y demás. El LCD igualmente, aquí digitaremos el mensaje que deseemos que salga, que el primero será la temperatura del bebé y el segundo será la temperatura del ambiente. También declaramos las pines de salida para lo que son nuestros LM35, nuestros sensores de temperatura. Igualmente acá, para el ambiente y para la del bebé. Proseguimos con lo del PIR, el sensor de movimiento. Tanto uno para el PIR como para el indicador que es de LED. Igualmente la niquelina, LED rojo y la niquelina como tal, que era el foco, que va a trabajar en conjunto con el relé. Y por último sería el ventilador y el ventilador y el motor. Ahí digo, y el LED naranja, que es su indicador. Bueno, igualmente en el void loop iniciaríamos con el primer if, que sería cuando está leyendo el interruptor, si está en alto, se apagaría el LED rojo, que sería que está apagado, e iniciaría todo lo que es del sistema, es decir, todo el circuito. Pero bueno, esa sería la primera indicación. La segunda indicación que nos daría acá, que digitamos, es que igualmente, cuando los centímetros sea menor o igual a 30, igualmente se enciende. Si no cumple esta función, ponemos acá abajo else, se apagará todo. E imprimirá lo que es 9B. Igualmente acá, es para los circuitos. Bueno, de igual manera, acá, una vez pase las dos puertas, por así decirlo, podrá iniciar el código y ahí sí empezará a leer lo que los sensores del M35, realizará la pertinente transformación, la conversión, para que así pueda imprimir de manera correcta la temperatura que se está midiendo. Igualmente acá colocaremos todo lo que los comandos para que se pueda imprimir en el LCD, iniciando por el set course, es decir, donde queremos que se imprima nuestro mensaje y demás. Para finalizar, igualmente tendremos aquí las condiciones
del LED azul del bebé cuando está en la temperatura, está sobrepasado o está en baja. Igualmente aquí será con un indicador que será el LED y el buzzer. Igualmente acá, bueno, lo del bebé, del ambiente y demás. También tenemos la niquelina, igualmente cuándo se debe encender y cuándo se debe apagar. Cuando esté mayor igual a 35, tanto la de temperatura como del ambiente, para que se apague y se encienda. El ventilador es lo mismo. Tiene que medir la temperatura del ambiente para que si está muy caliente se empiece a encender y disipar el calor. O si está muy frío, eh, se cancela. Se apaga el ventilador. El PIR igual, cuando exista movimiento, pues se encenderá un LED blanco. Si no es el caso, entonces estará apagado. Y bueno, este es el de ultrasónico, es decir, que si está fuera de rango de los 30 centímetros, no se encienda nada. Y bueno, este es del ops del circuito que apaga prácticamente todo y solo enciende el LED rojo. Entonces, iniciando con la simulación, nos daremos cuenta que primero que nada, empezar a sonar, aparte imprime lo que es la temperatura, ya que el sensor ultrasónico nos está diciendo que hay 14 centímetros, entonces cumple con la condición, por lo que funciona lo demás. Mire, ya que está muy bajas las temperaturas, podemos observar que nuestra niquelina se enciende, aparte también nos está indicando el LED amarillo, que está la temperatura del ambiente fuera de rango, el del bebé también lo mismo, el buzzer está sonando porque está de igual modo. Entonces, si llega a la temperatura óptima, que sería unos 37 grados, estaría acá. Bueno, sería esto de aquí, 36 grados. Podemos ver que el LED y la bocina se apagaron, es decir, la temperatura del bebé está en las condiciones que son, entonces se apaga, pero el ambiente sigue estando apagado, o sea, digo, sigue estando bajo, por lo que la niquelina sigue encendida. Pero igualmente, si regulamos la temperatura a unos 37 grados 36, podemos observar que la niquelina se apaga, igualmente el indicador que del otro LED. Pero si subimos la temperatura, se enciende el LED, aparte se enciende nuestro ventilador y nuestro indicador, que es el ventilador, está en funcionamiento. Igualmente, de igual manera, si bajamos la temperatura, leerá y se apagará los dos. Es decir, están en temperaturas óptimas que debería estar tanto el bebé como el ambiente. Después seguimos con lo del movimiento, es decir, si existe un movimiento, se encenderá lo que es el LED blanco. Si no existe ningún movimiento, se apagará. Entonces, hay un movimiento, se enciende, si no se apaga. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.